Licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana y cuenta con la maestría en Salud Pública por esta misma casa de estudios. Desde el año 2020 es miembro activo de la Asociación Psique y Cultura Estudios Transdisciplinarios con sede en la Ciudad de México. Ha sido participante en Army Help Center Spanish de la Fundación Spread Love Positive como psicóloga del área clínica y training, instructora de voluntarios internacionales del 2017 al 2020. Es docente por asignatura en la licenciatura de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Eurohispanoamericana. Actualmente se desempeña como especialista en Educación para la Salud en la Coordinación de la Salud Pública del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana. Y cumple con la función también de ser coordinadora, facilitadora de los programas de formación académica PROFA de autocuidado de la salud mental que avala la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana. Muy bien, maestra Yumuri, le cedo el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Creo que ya se ve mi pantalla y todo. Sí, todo muy bien. Ok, muchas gracias. Les agradecemos muchísimo la invitación en el Sistema de Atención Integral a la Salud. Vamos a hablar, voy a hablar un poquito sobre derechos humanos y salud mental, particularmente por la importancia que tiene precisamente la salud mental dentro de la salud en sí. Y ahorita vamos a ir desglosando un poquito tal vez a lo que me voy refiriendo al respecto. Pero partiendo en ese sentido, sobre los derechos humanos, creo que todos hemos escuchado precisamente sobre ellos de alguna manera. Como tal, pues se entiende que son este conjunto de prerrogativas que están sustentadas en la dignidad humana, ¿no? El hecho de cómo se presentan para poder de alguna forma, digamos que apoyar este desarrollo integral de las personas, ¿no? De acuerdo a ello, la realización efectiva resulta indispensable para esto. De alguna manera, estos derechos son inherentes a todos los seres humanos. Eso es algo que todos tenemos claro. De alguna manera, cuando escuchamos la parte de derechos humanos, entendemos de entrada la parte de la universalidad, ¿no? Que los comprende, que todos tenemos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, etcétera, pues todos tenemos estos mismos derechos sin discriminación alguna. En ese sentido, se esperaría que todos pudiésemos acceder a este desarrollo integral precisamente, ¿no? Ahora, como tal, cuando nosotros escuchamos derechos humanos, tendemos a saber que los tenemos y pues que ahora sí, ahí están, pero resulta que cuando se le hace la pregunta directa a las personas de cuáles son tus derechos humanos, a veces hay un poco de titubeo al respecto porque conocemos de alguna manera los más generales, ¿no? Precisamente reconocemos que tenemos derecho a la educación, por ejemplo, al trabajo, a la libertad, a la vida, pero a veces se pierde de lado un poco que también tenemos derecho a un ambiente sano, que tenemos libertad de conciencia, el acceso a la justicia, derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, un derecho a la vivienda, a la alimentación e incluso a la cultura física y al deporte. Son derechos humanos como tal que están, digamos que hay que si bien estos solo son algunos, pues de alguna forma cuando escuchamos la parte de derechos humanos, solo tendemos a recordar algunos de ellos. Ahora, la cuestión con respecto a esto es que de los derechos humanos que más tenemos presentes es precisamente el derecho a la salud. Pero aquí vamos a hablar en particular de la salud mental. ¿Y cómo es que vamos a llegar, digamos que, a este derecho humano de la salud mental? Pues partiendo ahora sí que de la definición de salud, ¿no? Si bien la definición de salud, como muchos de nosotros podemos, digamos que reconocer, puede ser bastante analizada al respecto por lo que menciona que implica, que es este estado de completo bienestar físico, mental y social, dice, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Pero lejos del análisis que se puede realizar al respecto y de si esto es posible o no, si este estado de completo bienestar es posible o no, hay que reconocer el hecho de que incluye precisamente esta parte de la salud mental.
Esto nos deja de manifiesto que no hay salud, ahora sí, no hay salud sin salud mental, ¿no? Y precisamente por todo lo que esta parte implica. En el 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Resolución de Salud Mental y Derechos Humanos. En ella dice, bueno, se afirmaba que el derecho de toda persona al disfrute o que toda persona tiene el derecho al disfrute de más alto nivel posible de salud física y mental. Esta resolución como tal pone de relieve que la salud mental es una parte esencial de la salud y de los seres humanos en general. Si bien en el 2020 se reafirma precisamente esta resolución, pues tenemos que ahora sí cuestionarnos un poquito a qué se va a referir con esta parte de la salud mental. Entendemos que la salud va a comprender diferentes áreas como es esta física, mental y social, pero cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque aquí hay algunas cuestiones entre muchos teóricos al respecto de qué es aquello a lo que nos referimos con salud mental, incluso si es algo como tal que se puede tener, no es algo que tendríamos como tal que llegar a cuestionarnos en algún punto. La Organización Mundial de la Salud también nos ofrece una definición de salud mental. Resulta que nos dice que la salud mental es un estado de bienestar, ¿no? Nos dice que es un estado de bienestar en el que el individuo puede darse cuenta de sus propias aptitudes. Al darse cuenta de estas propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida. Puede trabajar de manera productiva y, bueno, es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Con respecto a esta definición, ahora sí habría que preguntarnos también cuáles serían las presiones normales de la vida, ¿no? Los contextos particulares de cada uno y lo que enfrenta cada una de las personas, pues definitivamente va a variar. Los determinantes sociales son una realidad, ¿no? Están ahí precisamente. ¿En qué punto algo se empieza a considerar anormal? En ese sentido, es bastante importante y prudente pensar en esos términos de cuáles son esas presiones normales de la vida que como sujeto son las que tengo, ¿no? Y si las estoy pudiendo afrontar para poder notar tal vez signos de alarma cuando dejen de ser normales y en el punto en el que se convierten en una complicación. Hay personas que no pueden ahora sí enfrentar las presiones normales de la vida, pero dices, bueno, ¿a qué se denominarían sus presiones normales, por ejemplo, ¿no? En qué punto no se vuelve simplemente un estado de constante resistencia para presiones que no dejan de crecer. Entonces, si bien podemos también cuestionar un poquito esta definición de salud mental, pues de entrada se piensa en este estado de bienestar, ¿no? Y el hecho del enfrentamiento precisamente como tal del día a día. La salud mental es la base para el funcionamiento del individuo, ¿no? De alguna manera tenemos precisamente que en ella, bueno, se incluye el bienestar emocional, el psicológico y el social. Esto significa que incluye la manera en la que nosotros pensamos, en la que nosotros sentimos y también en la que nosotros actuamos. Es importante en todas las etapas de la vida. No es como que tengamos un mayor o menor control de acuerdo precisamente como a alguna etapa en particular, dado que siempre estamos en procesos de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo. Entonces es importante en todas y cada una de las etapas. De alguna manera ayuda a determinar cómo nos relacionamos con los demás y también cómo tomamos decisiones, ¿no? Es necesario reconocer que es un estado también de balance que incluye al propio ser, a los otros e incluso al ambiente. Ni la salud física ni la salud mental pueden existir solas. Y precisamente, bueno, tenemos que recordar de acuerdo con ello y el hecho de que sea una cuestión de nosotros mismos, los otros y el ambiente, de que va a depender de factores internos y externos. Usualmente cuando escuchamos salud mental tendemos a pensar en términos de factores psicológicos, por ejemplo, ¿no? Tendemos a pensar o asociarlo únicamente con esta parte psicológica del sujeto, incluso con la parte de las emociones. Pero ¿qué pasa con esta parte social? ¿Qué pasa con esto que también está influyendo ahí? Y de alguna manera
manera está precisamente determinando pues algunas cuestiones. Venimos hablando de derechos humanos y qué pasa cuando no se tiene precisamente el acceso, ahora sí, o la protección, la garantía, la promoción incluso de estos derechos, ¿no? Hay situaciones que pueden comenzar en un orden no necesariamente psicológico que afectan la salud mental. Pensemos, por ejemplo, en una persona que pierde su empleo, ¿no? Pensemos en una persona que tiene problemáticas en términos de laborales, familiares, etcétera, no comienza como tal la problemática de, ahora sí, de orden psicológico, pero eso no significa que no vaya a afectar la salud mental. Entonces, el tener presente que también depende de factores internos y externos, pues pone aún más de relevancia esta parte del cumplimiento en términos de derechos humanos, que es lo que se está haciendo precisamente como al respecto en ese tema, ¿no? Y bueno, si estamos hablando de que no puede haber sin salud, no puede haber salud sin salud mental, pues es importante. Es muy importante cuidar de ella tanto como cuidamos de nuestro cuerpo físico. También ahí están sus matices y el hecho de en qué nivel nosotros llegamos a cuidar, por ejemplo, el cuerpo físico, pero en la salud mental es aún más marcado. Es aún más marcado que nuestra salud mental nos preocupe cuando ya hay signos de alarma, ¿no? No nos preocupa incluso cuidarla, sino nos viene a llamar la atención cuando ya se duermen 3 horas, cuando ya se está ansioso todo el tiempo, cuando ya el cuerpo está reflejando de alguna manera todo este estrés o esta ansiedad que se está presentando. Entonces, debemos recordar que es tan importante cuidar de ella como precisamente cuidamos de nuestro cuerpo físico. Y si en algunas ocasiones nuestro cuerpo físico no tiene el mejor cuidado, ya sea por alimentación, falta de ejercicio, etcétera, imaginemos por un momento a veces la poca importancia o a veces nula que le damos precisamente a la salud mental. De ahí la importancia de hablar particularmente de ella también. Ahora, ¿se ha garantizado el derecho a la salud mental? Pensemos en la garantía a la salud en general y todas las brechas que todavía encontramos en términos de determinantes sociales, ¿no? Cómo influye precisamente la pobreza, cómo influye precisamente pues diferentes cuestiones de desigualdad y de inequidad que existentes, ¿no? En ningún lugar del mundo la salud mental se encuentra en un plano de igualdad con la salud física. Debemos reconocer que aún hay un largo camino que recorrer para, digamos que, garantizar en ese sentido también la salud física. Pero si de por sí hay un tambaleo constante en ese aspecto, la salud mental está aún por debajo precisamente en términos de presupuesto, de educación, incluso de prácticas médicas. Eh, Mm, si bien la Organización Mundial de la Salud nos menciona que de acuerdo a los objetivos que se habían planteado para 2020, los cuales no se cumplieron, por supuesto, el informe menciona como tal que no se han cumplido y se han propuesto nuevos para el 2030, se han observado progresos constantes en la adopción de políticas, planes y leyes en términos de salud mental, ¿no? Estos pasos han sido de alguna manera un poco lentos y también, si bien se encuentran como estrategias más presentes, también tenemos que tener presente que la efectividad de ellas no han sido como las mejores, ¿no? Sin embargo, pese a que ya hay progresos en términos de hablar un poco más en términos políticos, de leyes y planes de salud mental, bueno, el porcentaje de presupuesto público de salud que se destina a la salud mental apenas ha variado en los últimos años. No sigue rondando el 2%, de los cuales es también importante mencionar que pues en realidad me parece que el 50-60% está destinado precisamente a hospitales psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente en esos términos, pues habría todavía digamos que un progreso ni siquiera, si bien no inexistente, sí bastante cuestionable en ese rubro. Ahora, se garantiza el derecho a la salud mental, pues la verdad es que están precisamente como esas limitantes que mencionamos, ¿no? En términos, si bien se encuentran como tal los propósitos, pues
hay todavía un camino difícil que se ha recorrido, ¿no? Las dificultades en su cumplimiento no solo han sido en términos de liderazgo, de gobernanza y demás, también pues hay dificultades en su cumplimiento principalmente por discriminación y estigmatización dirigida a las personas con discapacidades psicosociales. Aquí se habla en términos de discapacidades psicosociales, porque cuando hablamos de problemáticas de salud mental, se debe tener presente que no necesariamente estamos hablando de, por ejemplo, trastornos mentales, por ejemplo, no de una enfermedad mental. Las problemáticas en salud mental pueden ser precisamente, pueden generar discapacidades psicosociales, pero como tal, estas pueden ser incluso temporales, no pueden ser precisamente algunas situaciones por las que la persona está enfrentando y no necesariamente implica que una persona esté sufriendo de un trastorno, de un síndrome o de una enfermedad. Y curiosamente es una gran problemática que se utilicen como sinónimo, ¿no? El pensar en un trastorno como una enfermedad, pues resulta precisamente que se complejice. El hecho de la discriminación y la estigmatización que se vive en términos de las problemáticas de salud mental, pues obviamente agravan esta situación. Y entonces ya no solo nos encontramos con esta dificultad de cumplimiento en términos, digamos, sociales de líderes y demás, sino también de la misma sociedad que dificulta, digamos que esta parte, ¿no? Por el profundo estigma que aún tenemos alrededor de lo que implica el cuidado incluso a la salud mental. El hecho, por ejemplo, de datos muy importantes que se dejan a veces no se tienden a mencionar porque quedan en segundo término. Y se habla de la importancia de la alimentación, por ejemplo, para la salud física y digamos que todo lo que en general conocemos. El ejercicio, lo mismo, pero también se tendría que tocar los puntos como cómo es importante la alimentación para la salud mental, ¿no? A veces se tiene que tener, digamos que conocimiento de la evidencia científica que se ha generado al respecto. No solo importa, ahora sí, no solo puedo llegar a comer por cómo me siento, sino que lo que como también impacta en cómo me voy a sentir, ¿no? Hay investigaciones muy interesantes al respecto. La ayuda que tiene, por ejemplo, el ejercicio físico al respecto de la salud mental y el funcionamiento de lo mismo, ¿no? Precisamente como incluso se ha utilizado en términos de tratamiento para la mejora de personas que tienen ciertas problemáticas. Con respecto a ello, bueno, nos encontramos que el estigma en salud mental, pues digamos que genera que incluso las personas ahora sí, no solo teman recurrir como a incluso al cuidado de la salud mental, sino que aquellas que ya tienen problemáticas se vuelve un motivo que les impide precisamente recurrir a recibir apoyos apropiados, ¿no? Realmente la discriminación que hay al respecto, pues no es algo que sea como, digamos que trabajado al menos de manera tan profunda en algunos ambientes o en algunas situaciones. Y ahora estamos pensando también en estigma en términos sociales y cómo está tomado de manera tan negativa dentro de la sociedad, pero este estigma se da incluso a nivel institucional. Y eso es algo pues es realmente preocupante porque estamos hablando de, por ejemplo, en instituciones de salud, ¿no? De personal de salud, incluso dentro de personal especializado en atención a la salud mental. Esta estigmatización o esta discriminación, pues obviamente genera muchas problemáticas en términos de atención, en términos de tratamiento. Em, digamos que las personas tienden a pues padecer como todas estas situaciones y todo precisamente lo que implica. Eso nos deja como con
una pregunta interesante es, ¿qué sucede con los derechos humanos de las personas que por una discapacidad psicosocial o por una problemática de salud mental, la que fuese en ese momento, en muchas ocasiones no se respeta ni su autonomía, ni su voluntad, ni sus preferencias, ¿no? Pensemos en que las problemáticas de salud mental, nadie está exento de ello, ¿no? Nadie está exento precisamente como de todas estas, digamos que problemáticas en sí que se pueden presentar. Incluso los números que se han arrojado a nivel mundial nos dicen en alguno que 1 de cada 4 personas lo estará padeciendo a lo largo de su vida, que 1 de cada 10 lo padece probablemente ahora mismo, que los trastornos mentales, neurológicos por consumo de sustancias representan pues una gran parte de la morbilidad de la mortalidad precisamente de ahora sí que de estas situaciones en sí, todo lo que implica precisamente los trastornos mentales con respecto a, digamos que a los padecimientos. Y al final de cuentas, esta exclusión social, ¿no? Esta exclusión social como tal, pues se puede observar incluso en esta parte de la autonomía, la voluntad y las preferencias que una persona al padecer estas problemáticas pierde porque el estigma se ha vuelto tan grande que pareciese precisamente que la persona se convierte en alguien que ya no puede decidir por sí misma, que ya no puede pensar por sí misma y en ese sentido este estigma incluso por eso se llega a observar en personal de salud o en personal especializado en términos de atención a la salud mental, ¿no? La actitud paternalista como tal precisamente pues se vuelve parte o problemática de esta situación en términos de estigmatización y discriminación. Eh, el trabajar, digamos que en términos de un excesivo cuidado, por ejemplo, el no recordar todos los derechos que una persona precisamente posee. Cuando se habla, por ejemplo, de estas discapacidades psicosociales, se reconoce que los derechos de las personas con discapacidad psicosocial precisamente es una discapacidad, ¿no? En una de las asambleas generales que aprobó em, que se aprobó la OMS, me parece, en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Como tal, no es que se hayan generado nuevos derechos, ¿no? No es que se hayan generado derechos diferentes. Al final de cuentas, lo único que se hizo es precisamente profundizar en lo que significan los existentes y en la necesidad de garantizarlos, incluyendo precisamente a las personas que presentan una discapacidad y las discapacidades psicosociales no son una particular excepción en estas situaciones. ¿Es necesario garantizarlos? Por supuesto. Esta falta de autonomía, de voluntad y de preferencia se encuentra en todos los niveles, desde una persona que presenta una problemática menor a aquellas que a lo largo de la historia hemos escuchado cómo recibían tratos bastante fuertes en términos de los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? Hay unas historias ahí bastante importantes en cómo realmente el personal incluso trataba a los pacientes más allá de un tratamiento prudente, sino incluso hasta puntos inhumanos, ¿no? Entonces, si bien como tal estos derechos, la no tortura, por ejemplo, se han de alguna manera cada vez buscado que se respete precisamente la dignidad humana de estas personas, no debemos dejar de lado que aún hay mucho que hacer en términos de derechos humanos y salud mental, porque la exclusión social, porque precisamente la estigmatización aún está jugando un papel bastante fuerte, ¿no? Aún se tienen muchas connotaciones negativas contra una persona que presenta alguna problemática en particular de este como rubro, por decirlo así. Si bien la variedad de abusos que se han enfrentado, pues es importante, ¿no? Porque sí ha sido como eh,
fuerte, habría algunos que se pueden mencionar al respecto que han tenido probablemente, si bien no más cabida que otros, sí, digamos que puntos a cuestionar precisamente al respecto, ¿no? Empezando porque entre estas vulneraciones de derechos humanos con respecto a personas que tienen problemáticas de salud mental, nos encontramos, por ejemplo, a la maternidad y a la paternidad. Nos encontramos que se han realizado incluso esterilizaciones forzosas, los abortos coercitivos, se llegan a utilizar como tal este tipo de problemáticas o diagnósticos para denegar certificados de adopción, para falta de apoyo y seguimiento en casos de embarazo, e incluso se ha precisamente como generalizado una problemática de salud mental te convierte en un mal padre o en una mala madre, cuando tenemos que tener presente que cada problemática de salud mental es única, ¿no? Cada problemática como tal requiere de un diagnóstico adecuado, requiere de un profesional que haga precisamente, digamos que este diagnóstico, y no solo en términos de nombrar lo que la persona pueda tener, porque eso sería etiquetar, ¿no? Tenemos que reconocer la diferencia entre una etiqueta y un diagnóstico. El diagnóstico implica también el tratamiento, y el tratamiento en salud implica que la persona pueda, digamos que recuperar incluso este bienestar que de alguna manera o estas conductas que se han vuelto desadaptativas en algún punto, si es que estamos hablando de un trastorno en ese sentido ya. Pero precisamente como tener presente que no se puede utilizar como mecanismo para limitar en ese sentido los derechos de una persona, ¿no? El hecho de negar, por ejemplo, certificados para adopción, de idoneidad de adopción, pues se vuelve una problemática bastante real. Incluso en algunos sentidos, el hecho de amenazar como tal a padres, madres con quitar custodias precisamente por algunas condiciones que puedan estar enfrentando. Y como la línea precisamente en ese sentido de diagnóstico a veces se ha vuelto tan delgada que las personas sienten que pueden diagnosticar a alguien con un test de internet, pues resulta complicado precisamente tomar como estas cuestiones. Particularmente porque debemos recordar que hay profesionales especialistas en términos de salud mental, ¿no? Hay profesionales que precisamente se dedican a esta parte y sobre todo aquellos que están en constante actualización, porque si bien hay una situación con respecto a muchas cuestiones de pseudociencias y demás, bueno, así como hay, digamos que aspectos que pueden ser cuestionables, hay muchos profesionales que están realizando su trabajo con investigaciones, ahora sí, digamos que con estrategias basadas en toda esa evidencia que se ha generado, en todos los términos y todos los temas que implican a la salud mental, desde la alimentación, el ejercicio, el sueño, todo lo que puede implicar precisamente el buscar el bienestar de la persona, ¿no? No se puede utilizar como un mecanismo para poder, digamos que, mm, limitar a alguien. En términos de tratamientos farmacológicos, nos encontramos aquí con una situación en donde los fármacos, bueno, en algunos casos se ha llegado a encontrar que la utilización ha sido forzada, ha sido obligatoria, por supuesto, incluso sin autorización, ¿no? Allá no solo se respeta la preferencia de las personas, sino incluso su voluntad y su autonomía de decidir precisamente sobre los mismos tratamientos. Em, el hecho de de dar medicamentos como tal sin información, utilizarlos como mecanismos de contención, ¿no? Ahí se encontraron situaciones en donde los tratamientos farmacológicos eran utilizados precisamente como mecanismos de contención, eran al final de cuentas coercitivos. Se enajenaba a la persona simplemente para una reducción de síntomas que no iba acompañado de ningún proceso terapéutico o estrategias que realmente apoyaran la readaptación si es que había una conducta desadaptativa o digamos que lo que el paciente en sus necesidades implicara.
Ahora, en términos de tratamiento farmacológico como tal, pues nos encontramos con la problemática también de la medicalización, ¿no? Nos encontramos con una situación de medicalización en donde también podemos, digamos que por falta de otros recursos, llegar a vulnerar, digamos que derechos en el sentido de dar lo que se puede llegar a tener al alcance. Cuando un tratamiento farmacológico ahora sí, no es la primera respuesta, ¿no? Jamás es precisamente la primera respuesta. Y si bien debemos tener presente que hay, digamos que el apoyo que pueden dar los fármacos como tal a ciertas condiciones de salud, y la salud mental no es la excepción, no puede ser reconocido como una primera, ahora sí no puede ser reconocido como un primer gran paso, ¿no? Probablemente habrá algunas otras estrategias, dependerá de la valoración del profesional, por supuesto, pero como tal, si bien no se trata de tenerle miedo a los fármacos, ¿no? Los fármacos no son nuestros enemigos, pero definitivamente no son una primera opción. No son una primera opción y menos aún cuando se han utilizado precisamente para enajenar síntomas. Em, en ese sentido, pues se buscaría precisamente que se utilicen en la medida de lo posible, que respondan precisamente al cuidado de las personas para que estos, ahora sí, estos derechos a la salud y la salud mental en general no se vean violentados por el suministro de ellos, porque si no, entonces tendemos a pensar que todas las problemáticas de salud mental requieren medicación y no es así. ¿No? O sea, realmente no es así. Eh, Podemos encontrarnos en situaciones de vulneraciones en términos de atención a la salud. Esto de atención a la salud tiene, digamos que la complicación de que cuando una persona tiende a tener una problemática de salud mental, todas sus digamos que todos sus signos, todos sus síntomas son atribuidos precisamente a ese diagnóstico, ¿no? Y entonces la persona se puede estar quejando de un terrible dolor de estómago, pero ¿sabes qué? Esta persona tiene un diagnóstico de, no sé, algo. Y resulta que entonces ya ni siquiera es valorada, ¿no? Ya ni siquiera es valorada cuando acude, por ejemplo, a urgencias. Y eso es una violación completa de sus derechos humanos, porque lo que deberían hacer es atender precisamente el signo y el síntoma que la persona está presentando. La atribución errónea de síntomas físicos a un problema o a una problemática de salud mental, pues es algo que se observa más de lo que se debería, ¿no? Se realizan, ahora sí, no se realizan las pruebas que impliquen la dolencia de la persona, porque aparentemente si es una persona con dolor, pues le duele porque casi que se lo está imaginando, ¿no? Y entonces asociamos que los problemas psicológicos son cuestiones de imaginación. Y dices, bueno, no, realmente no funciona así, realmente no va por ahí. Incluso la derivación psiquiátrica sin filtros, ¿no? Cuando se acude precisamente a atención de salud, atención médica, por ejemplo, el hecho de que ya no sea valorada en términos como o generales o por un especialista, sino precisamente que haya una derivación directamente psiquiátrica, como si, ahora sí, como si la problemática fuese particularmente de salud mental cuando la persona puede estar presentando todos estos signos de tener alguna situación. Incluso el hecho de que como tal, a veces dentro de las mismas consultas no se dan opciones, ¿no? Y entonces el médico te dice, ¿sabes qué? Sí, tienes esto, es por estrés. Y le haces, sí, bueno, ¿y qué hago con eso? ¿No? ¿Qué es precisamente lo que puedo hacer al respecto? Si ya sé que es de ansiedad, si ya sé que es de estrés, pero ahora sí, ¿qué es lo que respecta a esta situación? ¿No? Y entonces trataríamos en un tratamiento farmacológico porque dices, bueno, tal vez la persona tiene una problemática para dormir, pero como no hay los recursos, mecanismos ni posibilidades o especialista para poder tratar todo lo que puede implicar, te doy gotitas para dormir, no te doy pastillas para dormir. Y ahora sí, sin tener en consideración todo lo que implica probablemente este signo de alarma que puede ser de alguna problemática de salud mental, que repito, no necesariamente tiene un origen como tal psicológico, ¿no?
Bueno, entre estas, digamos que también en términos de salud podemos hablar sobre, y aunado al tratamiento farmacológico, podemos hablar sobre la interacción de los medicamentos, ¿no? El hecho de que al menos en este tipo de pacientes incluso las indicaciones se les suelen dar casi que a alguien más. Entonces, digamos que estas cuestiones de efectos secundarios deberían ser notificadas a los pacientes y realmente a veces eso no sucede. Hay una gran gama de medicamentos que tienen ciertos efectos secundarios que si bien se entiende que por la probabilidad de que estos surjan no se pueden dar todos todo el tiempo, pues es prudente que sean mencionados precisamente a las personas, ¿no? A los sujetos en sí. Y eso tampoco sucede. Al final de cuentas, se está vulnerando todo este derecho de la autonomía y demás, a la sexualidad incluso, ¿no? Cuando hablamos de tratamientos incluso farmacológicos, hay varios de ellos que van a tener un impacto en la libido de las personas, en la supresión incluso de todo esto, pero la sexualidad incluso en términos no solo de discapacidad psicosocial, sino de discapacidad en general, todavía es un tema como muy tabú y bastante ahí como que es que siempre se deja de lado, ¿no? Entonces, cuando hablamos en términos de salud mental, por desgracia, no ha sido una excepción. Y esta parte, pues definitivamente se queda incluso como tal. em, pues de alguna manera mermada, ¿no? Esta inexistencia de la información sobre los efectos secundarios de la medicación, que es uno de los puntos tal vez más fuertes, la ausencia de escucha profesional en aspectos relacionados con la fertilidad, la impotencia, considerarlos básicamente seres asexuales, como sucede en la mayoría de las discapacidades, pues ha mantenido que se tenga precisamente como en un tema tabú, ¿no? Y bueno, en algunos casos, como tal, pues incluso si hay, digamos que efectos directos de la medicación sobre la sexualidad de la persona. Y si no hay una notificación de los medicamentos de manera en general, mucho menos la va a haber en particular sobre algún efecto secundario, ¿no? Entonces, es algo que se debe de considerar en ese sentido. Con respecto al empleo, es tal vez otro de los ejemplos claros que tenemos con respecto a las vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Los despidos, si una persona tiene problemáticas de salud mental, la exclusión, es más, ya ni siquiera los despidos, la exclusión de un proceso de selección, ¿no? Que una persona no sea considerada por el simple hecho de tener un diagnóstico en particular. Puede estar en tratamiento, pero incluso simplemente por poseer un diagnóstico se ha encontrado que no son incluidos dentro de estos procesos. Cuando estamos hablando de que su condición puede no ser una situación que lo vaya a limitar, ¿no? O sea, realmente que no tenga incluso que ver con limitarlo en algún aspecto para realizar lo que tiene que realizar. Una persona con una problemática de salud mental y un tratamiento adecuado psicoterapéutico o farmacológico en su defecto, si también es necesario, bueno, en algún punto se vuelve casi que indetectable, ¿no? O sea, realmente la persona, parte de este tratamiento implica que la persona pueda llevar una vida tan normalizada como sea posible, ¿no? Y que puede enfrentar estas presiones normales de la vida de las que hablábamos al principio. Y como tal, que puede tener dificultades, claro que sí, todos, ¿no? Seguramente más de uno de nosotros llegamos a tener alguna complicación, pero eso no significa que sea motivo precisamente de discriminación, de poder ser, ahora sí, de ser excluidos en términos laborales, por ejemplo, ¿no? Eh, Al final de cuentas, estos estigmas se mantienen muy fuertes por los estereotipos que se tienen al respecto, ¿no? Y entonces, si una persona tiene una problemática en particular, se piensa que va a ser agresiva, o se piensa que va a ser menos inteligente, o se piensa que va a generar solo problemas, o que nunca va a aportar soluciones. Eso en un ámbito de trabajo se vuelve atroz, ¿no? Porque es algo que se puede creer de manera generalizada y precisamente hace que se vulneren todos estos derechos, incluso llegar hasta el punto de algún despido. Y bueno, con respecto a los recursos sociosanitarios, en este caso, pues nos encontramos con, digamos que
la inexistencia incluso de consentimientos informados para algunos procedimientos, ¿no? Que incluso ya no solo la persona no solo no firma, sino ni siquiera es notificada. Al final, gran parte de estas violaciones a estos derechos humanos los encontramos cuando pensamos en estos hospitales psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? Y todo realmente lo que implicaba el hecho de despersonalizar a los sujetos, de que no hubiese estrategias como tal adecuadas para cada uno de ellos, el que realmente simplemente pareciese la intención en ese sentido de hacer restricciones, en algunos casos injustificadas, ¿no? El proceso de aislamiento, por ejemplo, era muy violento, porque pues se ha encontrado el beneficio de lo que implican las redes de apoyo en las personas, ¿no? De lo que implica realmente toda esa construcción alrededor de los entornos positivos, naturales y los factores protectores que puede tener. Digamos que cuando se encuentra tal vez en un tratamiento no podrá descubrirlos y al final de cuentas se encuentra aislados. Se han encontrado participaciones en investigaciones como tal sin consentimiento de la persona, ¿no? Si eso sucede, a veces incluso hasta en términos de salud mental, pareciese que la persona pierde la capacidad de poder dar su consentimiento para algo, lo cual lo vuelve muy fuerte, porque pues no está, ahora sí, tener una problemática de salud mental no lo vuelve una condición para que se vulneren sus derechos de forma tan atroz, ¿no? Pareciese, digamos que dentro de estas limitaciones, pues encontramos como gran parte de estas situaciones en general. El hecho de recurrir por ejemplo, eh, situaciones de vigilancia constante al punto de que se han encontrado denuncias, por ejemplo, no solo de la obtención de la información, no, sino de tener, por ejemplo, cámaras de vigilancia de una persona, ¿no? Realmente dices, bueno, realmente es necesario, ¿cómo se justifica esta acción? Porque cuando pensamos en problemáticas de salud mental, es más, cuando pensamos en un trastorno, siempre tendemos a llevarlo muy lejos, ¿no? Siempre tendemos a llevarlo muy lejos porque a veces realmente la sintomatología que nos estamos imaginando no corresponde con la problemática que la persona puede estar presentando en sí. Ahora, digamos que el ver su tratamiento en términos de restricción, en términos de coerción, en términos incluso de maltrato, pues obviamente se vuelve bastante preocupante. En salud mental, de hecho, de manera general es importante garantizar, promover y proteger los derechos humanos, ¿no? Pero cuando hablamos de salud, no debemos olvidar precisamente que estos derechos humanos están profundamente interrelacionados con la salud mental también. Cuando pensemos en salud mental, no únicamente tenemos que pensar en términos de que se pueden ser de determinantes psicológicos o determinantes emocionales. Hay muchos otros determinantes que precisamente se pueden ver digamos que afectados por esta situación de los derechos humanos en sí. Estos determinantes sociales, pensemos en el derecho a la alimentación, pensemos en el derecho al ejercicio físico, a la vivienda, a la educación, a lo laboral. Ahora sí, tener un trabajo digno es también cuidar de mi salud mental, ¿no? Que la persona tenga acceso a esta parte de la alimentación también es cuidar de la salud mental. Eh, Buscar también reconocer la importancia que tienen todos estos aspectos y el papel que juegan dentro de la salud en general, por supuesto, pero no hay salud sin salud mental. Y eso es algo que a veces tiende a dejarse de lado porque pues definitivamente se pone mucho énfasis en necesidades básicas, pero las necesidades básicas también implican que, digamos, que se tengan como cuidados que van a repercutir en muchos otros aspectos, ¿no? Em, ujú. Con respecto ahora sí, ¿qué podemos hacer en términos tanto de las personas que presentan una problemática en algún nivel como aquellas que no? De entrada, bueno,
se puede recurrir al empoderamiento en términos de derechos humanos, ¿no? En términos de, ahora sí, reconocer o saber precisamente sobre un poco de esta parte y de estos derechos, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos. Eso es algo que nosotros deberíamos no solo conocer, sino también creer de manera profunda. Todas las personas deberían reconocer que todos tenemos los mismos derechos. Si nosotros reconocemos que tenemos esos, ahora sí, los mismos derechos, bueno, de entrada, el conocerlos, ¿no? Saber cuáles son precisamente, el saber que tengo derecho a una alimentación, saber que tengo derecho a una vivienda, saber que tengo derecho a la libertad, que tengo derecho a el esparcimiento, que tengo derecho a muchas cuestiones. Dice, bueno, de entrada pondría digamos que de manifiesto esta posibilidad de elección, ¿no? Esta posibilidad de, tal vez la palabra control no sea adecuada, pero digamos que este control que podemos llegar a tener sobre lo que puede llegar a acontecer, ¿no? Incluso más que control, la posibilidad de elección con respecto a lo que nosotros estamos viviendo en sí. ¿No? Y sobre todo porque conocer precisamente esta parte de nuestros derechos y de que todos tenemos lo mismo, nos permitiría identificar estas situaciones de discriminación o de vulneración, qué es lo que puede estar sucediendo precisamente ahí, y bueno, recurrir a lo que se tenga que recurrir en los casos necesarios. Pero el hecho de poder digamos que empoderar al respecto, ¿no? A este nivel de elección, de influencia que se puede ejercer con respecto a ello, pues es importante también como llegar a tenerlo presente. Y bueno, en el caso de las personas que tienen problemáticas también con respecto a salud mental y para aquellas que no, porque esto combatiría de manera importante lo que es la estigmatización y la discriminación, recurrir un poco a la educación, o al menos en términos de educación para la salud con respecto a la salud mental. Gran parte de la estigmatización se ha generado de estereotipos que tenemos de ideas equivocadas con respecto a la salud mental y a las problemáticas de salud mental, ¿no? Realmente lo que ha generado pues es un profundo miedo a situaciones que no están reflejadas en la realidad. No todas las personas que tengan una problemática de salud mental va a ser al estilo hollywoodense de agresivas, violentas, malvadas. No, o sea, realmente no funciona así. Las problemáticas de salud mental es algo a lo que todos podemos llegar a enfrentarnos, y que una persona tenga que recurrir por apoyo no la hace menos inteligente, no la hace débil, no la hace digamos que menos fuerte, ¿no? O sea, realmente reconocer y ubicar como todas estas situaciones, pues puede ser de ayuda y puede ser de apoyo para el cuidado de nuestra salud mental, y precisamente, bueno, reconocer la importancia de la promoción, la garantía y la protección de los derechos humanos, pues nos deja como de manifiesto la importancia de esta relación, ¿no? La salud mental es más que factores psicológicos, es más que precisamente factores emocionales, incluso ahora sí, en términos de determinantes sociales también, por supuesto, y los biológicos que no podemos dejar de lado. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo la invitación, y creo que terminé unas 50. Excelente manejo del tiempo, Yumu. Muchísimas gracias. Bueno, pues por supuesto, también tenemos estos 10 minutitos para poder intercambiar alguna pregunta o algún comentario con Yumuri. Y tenemos aquí a Alma, que siempre es muy participativa en todos nuestros foros. Adelante, Alma. Yumuri, algo, no sé que si eres, perdón, es que me tuve que distraer un poquito, no sé si eres psicóloga, pero yo estoy en una red que se llama Brain and Behavior, y por ejemplo, muchos psicólogos hicieron testimonios de lo que además es tener el estigma de ser psicólogo o personal de la salud y tener una enfermedad mental, ¿no? O sea, no dormir o abusar del alcohol o tener trastorno limítrofe de personalidad. Yo creo que hay cosas que le exigen al psicólogo que no se las exigen, por ejemplo, a los médicos, ¿no?
O sea, la salud de los médicos es espantosa para muchos y no los limitamos en el sentido de decir, es fuma y y decimos con él no voy, ¿no? Pero para los psicólogos sí. Y la otra cosa que bueno, si quieres hablar de eso, y también la cuestión de que todo lo que nos pasa tiene que ver o sea, esa es la formación de los psicólogos, con cuestiones emocionales. Siempre, siempre, si te duele la panza, si te duele la cabeza, si no puedes dormir, es que es emocional. Entonces, vete a hacer regresiones, a ver cuándo te consiguieron, y si te consiguieron bien, y si tus papás querían, y te mandan a veces a unos procedimientos complicadísimos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, como tú lo dices y como lo dijo Violeta y lo han dicho todos, tenemos que trabajar con los psicólogos y quizás con los profesionales de la salud con tratamientos que estén basados en evidencia, ¿no? Que igual pueden fallar, pero que no se los saca uno de la manga y los inventa con fuerzas de no sé dónde. Y, por ejemplo, eso de la cuestión de que este señor, este psiquiatra que dice que transgresión de las almas, o cómo se llama, y que si tú encuentras, o sea, cómo fue tu alma en ese periodo, ya se te curas. Yo digo, yo padecí muchísimos años de dolor de cabeza, digo, pues a lo mejor fui una guerrera en la Edad Media y me dieron un machetazo en la cabeza y por eso me duele como, y si me regreso a eso y encuentro eso, ya me curo. Digo, por favor, son vaciladas. No sé si pudieras, y hay una película buenísima de esta mujer que luchó porque ella tenía una enfermedad, no sé, no me acuerdo qué, y le daban unos tratamientos mortales, la terminaron volviendo loca, y ella luchó con su abogada para que los pacientes también tuvieran derecho a decir, esto no me dé, no acepto que me den este tratamiento. Entonces yo creo que siempre hay eso que dices de los derechos humanos y bueno, y lo que se hace con los adictos, ¿no? O sea, los lugares a donde los meten, o sea, son verdaderas. Claro, también como dice una gente, es que lo entiendes cuando ya no sabes qué hacer con tu adicto, pues vas y lo avientas ahí, o a veces crees que sí, ahí lo van a curar, ¿no? O ayudar, digo, no a curar, ayudar. Definitivamente. Ah, yo creo que es cierto que más de una profesión carga con algún estereotipo al respecto, ¿no? Y gran parte de esta, pues, estigmatización implica que los psicólogos tienen que tener como un manejo emocional impresionante. Le haces, ¿no? De lo primero que aprendes es precisamente que las emociones como tal no las vas a controlar, ¿no? Se van a manejar, te hacen persona, te hacen humano. También te puedes desesperar, también puedes ponerte a llorar, no, ahora sí que al final de cuentas, parte de este aprendizaje es como esa armonía que se genera precisamente en diversos ambientes y el hecho de que algo te sobrepase como tal es bastante natural. Yo creo que a más de uno de nosotros nos ha sobrepasado algo, ya ni siquiera en años anteriores, ¿no? En esta semana algo pasó por ahí que dices, espera, tal vez mi reacción no fue la mejor. Pero, pues, es cierto, ¿no?, que se tiene precisamente como este pensamiento, un poco, eh, digamos que poco acertado al respecto, ¿no? Que un psicólogo, por ejemplo, no pueda padecer depresión, que un psicólogo, por ejemplo, no pueda padecer, algún otro trastorno, bipolaridad, ciclotimia, etcétera, ¿no? Y dices, bueno, eso sería pensar que es una cuestión de voluntad, que es una cuestión de control, que es una cuestión de el que lo ahora sí, si lo puedes pensar, lo puedes hacer, no funciona así. Hay muchos determinantes al respecto de las problemáticas de salud mental. Hay determinantes biológicos, por supuesto, ¿no? Hay determinantes sociales que están ahí, hay determinantes, si bien sí psicológicos, también están los emocionales, pero no podemos dejar de lado que son una gama, una interacción importante de esta gama, ¿no? Y entonces el psicólogo tendría que traer una genética fabulosa, tendría que traer un desarrollo biológico perfecto y tendría que traer ahora sí, digamos que un determinante social impecable. ¿En qué mundo? O sea, realmente es demasiado, incluso es violento pensarlo en esos términos, ¿no? Al final de cuentas, reconocer que se es persona, que también podemos, digamos que tener
como todos esos baches y la importancia de que los baches como tal pues se van a presentar, ¿no? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo es que podemos recurrir al apoyo necesario incluso cuando es así, ¿no? Si conozco precisamente personas que son unos psicólogos fabulosos y han tenido una depresión diagnosticada en donde tuvieron un trastorno depresivo mayor y dices, bueno, es que estaba más allá de su control, ¿no? Entonces esto que nos menciona la doctora tiene que ver con un pensamiento mágico que realmente da una falsa sensación de control. Y entonces, si quiero, puedo, le haces. Hay momentos en los que por más que quieras, no vas a poder. Y no se trata de que no seas suficiente, no se trata de que no seas una persona capaz, no se trata de que no seas una persona profesional. Es que hay situaciones, hay, digamos que a veces no, momentos, hay determinantes que están más allá de tu control, que están más allá de tu persona y que por más que quieras no vas a poder. Pero no se trata precisamente de también ponernos y decirnos, no, pues es que entonces para qué lo intento, no, porque no va por ahí, ¿no? Precisamente se trata de una cuestión de elecciones, se trata de una cuestión de observación, de ver qué es lo que podemos hacer. A veces creemos que lo mejor, que ahora sí, el perfeccionismo también es una idea irracional, ¿no? El creer que hay una forma perfecta y adecuada de hacer absolutamente todo y la verdad es que no. O sea, realmente si lo pensamos también en esos términos, dices, bueno, hay algunas más inadecuadas que otras, ¿no? Hay unas cuestiones ahí pseudocientíficas que dices, habría que fomentar muchísimo más en términos de formación que la importancia, ¿no? De la evidencia científica en términos de todos los aspectos y en todos los niveles. Y no nos referimos únicamente a esta cuestión de la parte experimental. Creo que estamos un poco más allá de eso, ¿no? Pero sí con bases científicas lo que nosotros estamos haciendo. Y más aún cuando hablamos también en términos de salud mental. Estamos hablando de personas como tal que están en búsqueda de un apoyo que de por sí ya reconocerlo debe de haber sido difícil, ¿no? Por todo el estigma que tiene de es que tú puedes, le haces, a veces no. A veces de verdad necesitas un acompañamiento porque tu misma condición no te permite observar las posibilidades. Tu misma condición no te permite observar todo lo que se puede hacer al respecto y el acompañamiento no te hace menos, simplemente te hace o te permite tener otros puntos de vista que por tu cuenta sería complicado porque la misma situación no te lo permite. Entonces yo creo que iría como, pues, bueno, digamos que por ahí el reconocer lo que implica esta parte de la salud mental, esa idea irracional del perfeccionismo, dependiendo de la carrera, por supuesto, ¿no? Pero los psicólogos supongo que también la padecen y tener cuidado con el pensamiento mágico, ¿no? Tener cuidado con el pensamiento mágico y los pensamientos radicales, incluso ahora sí, el ser positivo todo el tiempo y encuentra el mejor ángulo a la situación. A veces, ¿quién podría estar feliz todo el tiempo? ¿Quién puede estar contento todo el día? ¿Quién puede estar sonriendo a cada rato? Es complicado, ¿no? Reconocer que somos una gama de muchas cosas es un gran primer paso y no se trata de evitar emociones negativas, ¿no? O estados de ánimo negativos. Se trata de que no se vuelvan una condición constante. No pasa nada si un día siento tristeza, pero no puedo sentirla por 2 semanas seguidas porque dices que está pasando ahí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues digamos que apoyarnos un poquito en todo lo que puede implicar esta parte del beneficio a la salud mental y pensar más allá de lo psicológico, de la fuerza de voluntad y del pensamiento mágico que a veces hace un poco de mucho daño. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Yumuri. Creo que ya no hay ninguna manita por ahí levantada y tienes felicitaciones en el chat. Pues te agradecemos tu participación, Yumuri, y con esta participación con la ponencia pues cerramos nuestra primer día, nuestra jornada del día 27 y pues nos estaremos viendo el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Oiga, felicidades a todo este equipo que organizó este evento. Todas han sido excelentes, pero las que lo organizaron, qué bárbaras, mis respetos para ellas, ¿sí? Muchas gracias, Alma, muchas gracias. Qué bueno que les ha parecido interesante. No, la verdad sí están de lujo. Ustedes son de lujo, muchachas. Chamaconas.
Nos vemos mañanita. Bonita Hasta tarde, mañana. buen provecho. Muchísimas gracias.